Hola a todos, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos. Aquí estamos una vez más en Navegantes Librería con la maquinaria de libros y hoy tenemos super invitados, como siempre, y agradecemos mucho a la Cifra Editorial. Aquí está con nosotros Carlos González. Hola Carlos, un gusto tenerte aquí en Maquinaria de Libros. Hola Claudia, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de acompañarlos en estas charlas. Sí, y en un ratito se nos une Genoveva Muñoz. Voy a leerles un Así es. poquito en lo que esperamos, las reseñas de ambos Mm. para que los conozcan, pero van a ver todas las novedades que tenemos, vamos a conocer su catálogo, vamos a hablar sobre edición, que es ese trabajo que a veces no se es visible, pero hay mucho por detrás, es decir, un buen catálogo viene cargado de muchas cosas por detrás y eso es bien bonito conocerlo y también la librería lo que buscaba era valorar, ¿no? Ese trabajo. A ver, Claro. comencemos contigo, Carlos. Carlos es escritor, guionista, editor, fundador y director de la editorial La Cifra, es licenciado en literatura, maestro en teoría literaria. Su trabajo literario ha sido apoyado en las becas del INPA y del FONCA y ha recibido diversas distinciones. Como editor ha gestionado más de 40 publicaciones de autores nacionales e internacionales y ha dirigido proyectos de colaboración editorial con embajadas e institutos culturales de Taiwán, Francia, Dinamarca, Suecia, Suiza y Japón. Como les digo, en un ratito está con nosotros Genoveva. Ella ha trabajado en el mundo de la edición desde el 2008. Actualmente es editora, socia y directora de La Cifra. Su labor fundamental ha sido establecer relaciones de colaboración con editoriales nacionales y latinoamericanas con el fin de encontrar nuevas formas de encarar la visibilidad de editoriales independientes. Y justísimo, ella está aquí. Hola, Genoveva. Hola, ¿qué tal? Qué bueno. Ya, pues estamos listos y muy contentos de que esté aquí con nosotros en Librería Navegantes para hablar un poquito sobre edición. Ya habíamos comenzado la anterior gestión, el anterior mes, hablando y me gustaría que nos contaran, empecemos hablando sobre cuál es su visión, cuál es la visión que ustedes tienen, qué es para ustedes editar. Bueno, editar es muchas cosas y conforme pasan los años es una de esos oficios que son muy desconocidos por la gente y por uno mismo cuando empiezas en esto y que conforme pasan los años se va volviendo más interesante y cada vez como con más aspectos a los cuales atender. Entonces, editar para mí lo más importante es que es una forma de establecer conversaciones con, entre la gente, digamos, y entre generaciones, y entre países, y entre sociedades. Creo que es el vehículo por excelencia para transmitir ideas y creo que la labor del editor es ser mediador en esa comunicación. Eh, uno pone las palabras que otros pueden utilizar. Entonces creo que esa labor de mediación entre público, lector y autores es pues muy importante para la configuración de una sociedad que sea capaz de reflexionar, de pensar, de discutir. Pero además de eso, pues también está la parte eh, material del oficio, ¿no? Me parece que editar es algo eh, que es un hacer que involucra procesos muy detallados, muy especializados, muy apasionantes, desde, digamos, el diseño editorial, escoger el papel, las tintas, los colores, hablar con los autores, de cuál es la mejor forma de presentar un trabajo. Este, bueno, eso en general son las dos partes que a mí más me gustan, el editor como mediador y el trabajo minucioso con los libros mismos, con su materialidad. No sé, Genoveva, ¿qué más Sí, piense? yo coincido con Carlos en este trabajo de estar en el centro, mediando, articulando, además, creo que sobre todo articulando el trabajo de muchos para que se convierta o se materialice en un libro. En el caso específico de lo que nosotros hacemos, pues eso es en lo que se convierten los libros, en algo material, en algo tangible, que puede estar además como cercano a distintas personas. Entonces eso es
para mí sobre todo eso es, y pues estoy de acuerdo con la visión además de Carlos. Claro, como un director de orquesta, ¿no? Es decir, es el que va, mueve voluntades también, ¿no? Mueve y también sabe cómo reparar el momento de a quién darle voz, porque también hay que mediar con autorías, o en este caso también, que en un momentito me hablarán, porque ustedes han trabajado mucha traducción, ¿no? Es decir, hacer traducción también y también definir un catálogo, qué se traduce y qué derecho se compra, que a mí me parece que es algo que me gustaría mucho hablar con ustedes, ¿no? Sobre por qué eligen cierto tipo de libros para editarlos y traerlos aquí al público mexicano, ¿no? Pero a ver, seguíamos con la edición y quería preguntarles sobre editores, es decir, siempre hay referentes, y como decíamos, no se, ¿no? A veces. Entonces, ¿ustedes tienen la referencia de alguna editorial, algunos editores que consideran que su labor es como muy valiosa y pues este oficio se aprende de los otros, ¿no? Entonces. Claro. Bueno, hay editores admirables, como y algunos que hemos podido conocer, que están activos actualmente, y otros, pues, de quienes conocemos su trabajo, ¿no? Históricamente. Entonces, yo personalmente admiro mucho el trabajo editorial de Roberto Calasso, por ejemplo, en Italia. Me parece una cosa monumental lo que él ha hecho con su editorial Adelphi. Tiene un libro publicado en Anagrama sobre el trabajo de la edición, la labor del editor, me parece que se llama. Y él me gusta lo que hace, porque además de que ha armado un catálogo impresionante, casi digamos él y su director de cuando fundaron Adelphi, han hecho un catálogo impresionante, pero además siempre se preocupó por la coherencia del catálogo, también por la propuesta de las portadas, y en él y las portadas era un tema importante porque sí establecía una posición frente al lector, ¿no? Sus reflexiones sobre las portadas que están en este libro me parecen también maravillosas. Otro editor que pienso, o editores que pienso que han cambiado las cosas en México, son evidentemente los hermanos Rabasa y Felipe Rosete en Sexto Piso. Creo que nos mostraron a muchos en esta nueva generación de editores mexicanos que se podían hacer las cosas de otra manera. Me parece que sí hay un antes y un después de Sexto Piso en México. Entonces también me parece un trabajo muy admirable. Admiro también la persistencia, la paciencia de Peggy Espinosa, por ejemplo, en Petra Ediciones, que también ella sola, muchas veces a contracorriente, ha construido un catálogo, pues uno de los más interesantes en México, también buscando públicos nuevos, etcétera, ¿no? Esos serían como algunos de los que yo tengo en mente ahora. Yo para sumarle a los que desde luego son creo que referentes para todos en estos grandes sellos editoriales, y yéndome más como también a lo infantil, desde luego yo también admiro mucho el trabajo de Peggy Espinosa, de Tecolote, también de otros, bueno, del Fondo de Cultura también para mí ha sido un gran referente sin duda, el Fondo de Cultura Económica, la Caja de Cerillos, en fin, hay como tantos Alboroto Ediciones ahora, y también como de sellos latinoamericanos está Babel, está Tragaluz, Rey Naranjo, el Hotel de las Ideas con cómic, en fin, hay como también que en este camino uno va conociendo como de cerca a los editores, y desde luego el trabajo y la labor son admirables, Sidley también, porque lo que uno puede conocer detrás es por un lado como los libros que nos entregan, pero también los proyectos, cuál es la misión, la visión, qué estrategias como cada uno define para hacer posibles sus sellos editoriales. Entonces, todo eso a mí me parece admirable, y bueno, y seguramente dejé sin mencionar algunos, pero bueno, me parece que el trabajo que hacen estos editores es encomiable, ¿no? Claro.
Y a propósito van mencionándome varios, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando Carlos me comenta sobre este trabajo del editor italiano, me dice, de esta editorial Así. italiana, exacto, y habla sobre las portadas. Algo de esta decisión del aprendizaje sobre las portadas se ha volcado cuando se hace el trabajo en la cifra, es decir, ustedes contemplan y toman mucha atención a la hora de la decisión de las portadas. Pues mira, yo conocí este texto de Calazo ya cuando estaba un poco avanzada la editorial, pero me hizo mucho sentido porque pues siempre hemos tenido una inclinación a poner demasiada atención, demasiada pasión en cómo presentamos los libros, ¿no? Esa fue una de los impulsos que estaban ahí cuando iniciamos la cifra, hace ya tantos años, que es que no nos gustaba en general, pues no nos gustaban las portadas que veíamos, no nos gustaban las decisiones que tomaban a veces los editores, porque al menos a mí me parecía que había como le dedicaban poco tiempo a pensar en eso. Y después de leer a Calazo entendí un poco que, aunque él es muy clásico y uno puede ver este tipo de pensamiento en editoriales como Anagrama o como Alfaguara, editoriales españolas que tienen una idea de que las portadas tienen que ser como todas iguales, ¿no? Como de es una idea, sí, y es una idea muy, muy conservadora, muy tradicional, digamos. También es muy efectiva en términos visuales, ¿no? En términos de hacer reconocible una marca editorial, un sello. Entonces, ves un libro de Anagrama, pues lo reconoces a 10 kilómetros de distancia, ¿no? Y eso es lo que Calazo reflexionaba y cómo él veía en la otra tradición, la anglosajona, las editoriales inglesas, pero sobre todo las editoriales norteamericanas, cómo le apuestan a que cada libro tenga como su personalidad, ¿no? A veces no es tan sencillo ubicar, salvo, pues, obviamente colecciones como Penguin Classics o una de esas. Es muy fácil, es muy difícil identificar qué editoriales. Uno siempre es captada la atención del lector por portadas muy llamativas, por una ilustración específica, porque los diseñadores se clavan en el mensaje del libro y hacen una propuesta que no necesariamente tiene que ver con un diseño de colección. Pues a mí eso me iluminó mucho porque yo pensé, bueno, es que esto es lo que yo estaba pensando cuando empezamos a hacer portadas en la editorial. Yo estaba siempre como muy enfocado en buscar portadas que tradujeran de alguna manera el libro. Por eso creo que una de las cosas que han identificado a la cifra es el diseño de sus portadas. Por supuesto, no lo hacemos nosotros, sino la mayor parte, dos diseñadores talentosísimos que nos han acompañado desde el inicio. Pero entonces, bueno, al haber esta discusión, también hay un planteamiento radical sobre cómo coincide la labor editorial. Es decir, quien está tratando de dejar una impronta en el sello, en la colección, pues va a elegir este tipo de portadas que sean reconocibles. Pero nosotros hemos elegido el otro camino, el camino de que el libro te asombre, te impacte y te atraiga, ¿no? Porque además lo que está en la portada es lo que vas a hallar en el libro. Pero bueno, ha sido un aprendizaje. No sé si Genoveva está de acuerdo, pero no siempre es fácil decidir eso. Es sumar además una voz más, como de alguien que diseña, que lee el libro y hace su propia también interpretación, su propia apuesta por una portada. Entonces, en algunos casos, como en ese libro que estás mostrando de los incrustáceos, la edición original tenía otra portada, otro color, y ese pues se fue con un trabajo de adaptación, también con una lectura. Le encargamos, en ese caso en específico, a Manuel Peña, que nos ayudara con la presentación de esta portada, que la verdad es que nos encanta el resultado, pero bueno, es eso, es además alguien que conoce sobre tipografía o sobre los encabezados, y entonces eso todavía suma más a ese trabajo del que hablábamos hace un rato de articular, o las almas de la mayoría
también me enseñabas hace un rato, que es una lectura de los diseñadores, que además a mí me encanta porque ya hay una primera lectura, es como se toman el tiempo para leerlo, hacer una interpretación y luego preguntarnos si nos hace sentido eso que nos están presentando, si realmente captaron como el texto. Y entonces, bueno, a mí me encanta justo que tengan esta diversidad y esta variedad, que no sea una colección, porque además tampoco tenemos tantos títulos, digamos, o sea, no es que sacamos muchos de esto, del otro, que quizás eso ha sentido para editoriales más grandes, en donde tú vas a llegar y vas a ver como claramente cuáles son, ¿no? En estos casos es como tratarlo a cada uno así, de manera única, individual, ¿no? Claro, y además porque esas colecciones sacan 50 libros al año, y en cambio Claro. aquí lo que vemos también, ¿no? En variedades de que no tienen reparo en manejar tamaños, dimensiones, libros muy íntimos que también los he visto muy pequeñitos, Tamangur, por ejemplo, que ahorita no lo tengo a mano, pero tan pequeño y con una edición tan cuidada hasta en la cubierta, ¿no? Y que da otra sensación y que refleja también esta relación íntima. Bueno, ese es otro libro que también le tengo pendiente a la cifra que comentaremos, porque es muy lindo. Ese es el relato de una abuela y su nieta, pero es tan íntimo, los textos tan cortos y tan fuertes y tan contundentes, pero como decía, ¿no? Es decir, podríamos hablar mucho tiempo sobre este trabajo que ustedes hablan sobre la edición o quienes les inspiran, pero en algún momento también Genoveva hablaba sobre muchos de ella, y admirando y mencionando a todos estos editores en realidad contemporáneos, pero de Latinoamérica, ¿no? Entonces, y tú, Genoveva, en ese sentido, es decir, ¿cuáles crees que serían los dos libros, o bueno, algunos libros que a ti en especial, de esa amplia gama, te hubiera gustado editar, te hubiera gustado decir, sale con el sello de la cifra? Ay, qué difícil. Es difícil, pero a veces ves un libro, ya está editado, ya está, pero tú dices, este es un gran libro, me hubiera gustado que fuera. Bueno, ahora mismo tengo en mente uno que editó hace algunos años Tragaluz, que se llama La Niña Calva. Cuando lo vi, en realidad lo pensé, todavía ronda por mi cabeza la idea de que tal vez un día podamos traernos, digamos, la edición a México. Me parece un libro muy único, muy distinto, con un contenido, es un libro como digamos, de terror, pero también tiene una historia, digamos, un poco más trágica detrás de la historia de esta niña. Pero es una propuesta también que va más allá con las ilustraciones, es decir, trata al público al que está dirigido, que es este público infantil a partir de como entre los 8 o 10 años en adelante, lo trata de otra manera con esa apuesta, y eso para mí pues es así como fantástico. Y digo, claro, ese es un libro que no sé si a mí se me hubiera ocurrido, entonces ese me hubiera encantado editarlo, por ejemplo. Y bueno, por ahora ese, no sé tú, Carlos, ¿cuál tienes en mente? Bueno, yo tengo como una la espina clavada, porque yo quería editar uno y no pude porque nos lo ganó el Naranjo, que se llama De aquí nadie pasa. Es de una editorial portuguesa muy linda que se llama Planeta Tangerina. Sí, claro. Nosotros tenemos un libro de ellos traducido que se llama La Reina del Norte, pero bueno, ese así nos lo ganaron. Y otro que también nos ganó el Naranjo, de Ana Pessoa, que es una mezcla de novela con algunas viñetas de... Ajá. Marijó. Sí, exacto, es de Marijó. Sí. Entonces, pues sí, no. Esos me hubiera encantado verlos con el sello de la editorial, pero bueno, los publicó una gran editorial mexicana, entonces está bien. Sí, sí, está bien. Y además, porque hay que mirar, tienen razón, es decir, hay mucho que mirar en Portugal. Si tienen 3 editoriales que sí valen la pena. Es decir, uno va, Planeta Tangerina, en el diseño, ¿no? Es Bernardo Carvalho. Sí.
creo que sí. Carballo, y él trata, es decir, su trabajo a mí me sorprende, sí es cierto. Bueno, a ver, y ahora, ustedes, bueno, creo que la edición, bueno, hasta ahora yo conozco muy pocos referentes sobre estudiarlo a nivel académico o estructurado por la universidad. ¿Cómo se forma un editor? Porque vienen de diferentes lugares y ustedes cómo se han ido construyendo como editores. Bueno, primero con, no sé cómo decirlo, con la irresponsabilidad o la imprudencia, que sería como un factor fundamental para ser editor, porque yo siempre he pensado que si uno supiera todo lo que implica, quizá no escogerías dedicarte a esto. Ya cuando te das cuenta ya estás metido hasta la cocina. Entonces creo que lo primero para traducir esto en algo más tangible es una gran curiosidad por conocer los procesos y entender que el libro es un proceso, una suma de procesos. Después sí, hay que formarse. Si no te formaste en una especie de maestría, diplomado, lo que sea, aquí en México hay dos al menos que, bueno, había, no sé si el diplomado de la CANIEM todavía existe, creo que sí, y además se han ampliado, Y la beca se ha ampliado la formación, ¿no? La beca Grijalvo y además con el proyecto, un proyecto que se llama Editamos, que es justo, nació por eso, Genoveva sabe más de ese tema. Pero bueno, hay esos diplomados, el diplomado que abrió Sexto Piso y ahora hay una maestría en la UAM, otra maestría de Guadalajara. Hay varios espacios, me parece, en realidad. Sí, sí. Pero realmente ahora, ¿no? Es decir, ya ahora. Pero claro, cuando comenzó la cifra, por ejemplo. Nada. Entonces lo que teníamos era, primero fue como entender, como te decía, el proceso. Yo en la universidad pude ser el editor de una revista universitaria y que hacíamos los alumnos. Ahí aprendí cosas, aprendí más o menos una parte, porque yo no me metía con el diseño, no me metía con nada de eso, pero ya el simple hecho de buscar los textos, recopilarlos, revisarlos, regresar comentarios, ya me dio una idea de qué iba la cosa, ¿no? Esa parte me gustó mucho. Como estudié literatura, pues más o menos entendía el tema de la corrección de los textos, que tuve que ya después como estudiar un poco más, formarme, leer textos de sobrecorrección aquí y allá. Pero después cuando ya empezamos la editorial, empezaron a aparecer cosas que teníamos que aprender sobre la marcha y un poco por la exigencia del medio. O sea, una es, ya teníamos los libros, pero después pensamos, y luego cómo los vamos a vender, ¿no? Eso es algo que uno no piensa al principio. Entonces fue entrarle al medio de la distribución, saber que existían distribuidores, que había porcentajes, que había un ciclo del libro, y entonces eso implicaba otro proceso, que ha sido creo que el más arduo, no sé si Genoveva coincida, que es el de la administración de un negocio o administración de procesos, si no lo quieres ver como negocios, ¿no? Entonces eso lo aprendimos sobre la marcha, lo fuimos profesionalizando y pues ya, perdón, Gen. No, está bien, yo creo que es que tienen como dos partes. Una es que primero está lo que a uno le gusta, uno tiene que ver muchas cosas, entonces te formas en las librerías, en las ferias, en la propia sala de tu casa, cuando ves los libros, cuando los tienes, cuando los comparas, cuando entiendes que además del trabajo pues de corrección de texto y de demás, como hay otro tipo de trabajo detrás, ¿no? Empiezas a ver que alguien eligió ese libro, que ese libro le siguió a y que, ¿no? Y que lo precedió este otro, y entonces vas entendiendo de qué va una colección, en fin, como vas afinando un poco esa parte. También después te vas haciendo, pues, tomando cursos o seminarios. De hecho, así nos conocimos Claudia y yo en un seminario. Siempre como con mucha curiosidad. Me parece que esa es una parte de la formación que tiene que ver con el libro como una cosa material, ¿no? En la que uno trabaja, en la que uno afina. Y luego me parece que la peculiaridad de las editoriales de nuestro tipo, de nuestro tamaño,
tienen esto otro que es que uno no se forma como editor solo para eso, sino que entiendes que la labor como editor es mucho más amplia, y es esto de lo que hablaba Carlos, que tiene que ver con luego ese libro, qué lugar ocupa en el medio editorial, ¿no? ¿Cómo vas a hacer que llegue a los lectores con una capacidad distinta de mercadotecnia, de distribución, de difusión, etcétera, etcétera? Y entonces te das cuenta que los editores de este tamaño pues hacemos también eso, y entonces nuestra labor se extiende como más allá, y eso también es parte de ser editor, ¿no? En dónde quieres, cuál es tu posición frente a estar o no presente en redes, en las ferias, en las librerías, con las grandes, con las chicas. Se vuelve parte de un discurso que también es que también habla de cómo decide uno ser editor, ¿no? Entonces, creo que también ahí va uno conectando con el gremio, con otros editores, en fin, como esa es otra parte, que en nuestro caso, digamos, pues todo eso implica ser editor, ¿no? Claro, las editoriales pequeñas, de pronto, bueno, también eso es algo muy lindo. Ustedes hablan, cuando hablan sobre edición, porque obviamente de diferentes planos, hablan sobre este trabajo minucioso con el libro, ¿no? Este trabajo en realidad paralelo con los autores, no es que reciben obras e imprimen, ¿no? Es decir, no es un trabajo de edición, es un trabajo de gestar el libro, y después, obviamente, esta parte que a muchos pues nos entusiasma. Nosotros, bueno, en Navegantes, que también somos estudio y hacemos ilustración, ¿no? Nos emociona la parte de la creación, pero luego viene la otra parte, que también es tan valiosa porque es la que realmente al final ayuda a que se puedan seguir gestando libros, ¿no? Y es la que es la distribución, el manejo de redes, el cómo se muestra el libro, que sí, es decir, que creo que también eso es bien importante, como generar vínculos, como ahorita decía Genoveva, ¿no? Es decir, vínculos ahorita con otras, hablas con el gremio, con otras editoriales, y en este caso también con las librerías, ¿no? Es decir, en este caso hay una falencia ahí en México que, por ejemplo, no se ve en Argentina, o hoy estaba escuchando una charla que en Alemania tienen 6,000 librerías, ¿no? Para un país, Sí. me sorprende, ¿no? Y entonces decimos, claro, pero cuando esta conexión o este diálogo entre los que funcionamos en el libro no existe, entonces, pues realmente el libro, que es tan valioso, que ahorita vamos a hablar un poquito sobre su catálogo, a veces no llega a tener la cobertura, ¿no? Por ejemplo, en la librería, una de las cosas más importantes nosotros es que hemos decidido de que nosotros no solamente tenemos los libros como las novedades 3 meses, sino que el libro que nosotros creemos, ¿no? Esto es a nuestra humilde decisión, que consideramos que es valioso, pues está de modo permanente, y habrá un lector que llegará ahí, verá la portada y se lo podremos sugerir o dar, ¿no? Entonces, pero de toda esta selección de libros que tenemos, es decir, también es eso, ¿no? En la edición, cómo ustedes trabajan el que sus libros puedan mover, es decir, permanecer, y que la gente los esté observando y que les dé, que los conozcan, en inicio que los conozcan. Es decir, ¿cómo hacen esta labor editorial? ¿Cómo, cuando, por ejemplo, tenemos aquí a Desertor, cuál es la forma en la que la Cifra logra conectar con su público? Bueno, yo diría que es un ejercicio de paciencia, porque la vida de los libros en realidad creo que es lenta, es larga pero lenta. Paradójicamente las librerías grandes funcionan al revés, ¿no? Sino es rápido y es corto. Las librerías como la suya y como otras librerías independientes muy enfocadas en la experiencia de los lectores, entienden esto, y nosotros obviamente hacemos un trabajo de difusión, mandamos libros a prensa, a la prensa que le interese, ¿no? A la prensa especializada, que son gente de la que hemos ido conociendo en el camino, no es algo que se da inmediatamente, ¿no? Hay que saber quién publica qué
reseñas sobre qué tipo de libros, ¿no? A quién le interesa, en dónde se reúne la gente que está buscando novela gráfica o cómic, y específicamente novela gráfica y cómic traducido o europeo, ¿no? Entonces es enterarnos de eso, del medio en donde estamos, y luego esperar pacientemente que también el boca en boca funcione, ¿no? O sea, y es algo que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, con Incrustáceos, que realmente muy poco a poco se ha ido estableciendo como un libro más o menos conocido, ¿no? No digo que sea el hit de la vida, porque en realidad se ha movido lento, pero no deja de moverse a través de los años. No deja de recomendarse aquí y aquí. Nos llega una recomendación. El libro salió hace 3 o 4 años. De pronto llega alguien que lo recomienda, se lo encontró en una librería y sabemos que el libro sigue vivo, ¿no? Entonces, paciencia y un poco de labor de difusión. Sí, de hablar también con la gente. Para nosotros las ferias han sido un espacio muy importante para personarnos y comunicarle a la gente lo que estamos haciendo, de qué van los libros, cómo pueden hacer la lectura de esos y pues y luego esto que dice Carlos, el boca en boca, que vaya creciendo, ¿no? Y que se vaya reforzando con la idea de por qué te gustó, porque lo recomiendan, que se vuelva algo también como que sea accesible, o sea, que sea fácil conseguirlo también, porque si no también cuesta trabajo, tratar de estar en todos los lugares que sea posible al mismo tiempo, también eso es parte de la estrategia, a veces lo logramos, a veces no, a veces aunque está en todos lados, lleva tiempo como que los libros se entiendan. Y creo que eso en el caso particular de narrativa gráfica también ocurre porque pues hemos ido abriendo brecha con las pocas editoriales que lo hacen acá en México. Y entonces también tenemos como novelas gráficas que vienen de editoriales muy grandes, que entonces un poco cuesta trabajo sobresalir o llamar la atención sobre esas publicaciones, que además tienen un cuidado editorial extraordinario, ¿no? Entonces, con muy buena presencia. Y eso como también acercárselo a los libreros, hacer una conexión más cercana también con los libreros, pues eso también ha sido fundamental para que podamos hablar de los libros, de por qué las propuestas también, o el trabajo de todos los que están detrás, pues vale la pena, ¿no? Que se aproxime a los lectores. Sí, bueno, sí es cierto, es un trabajo que podríamos conversar más tiempo sobre cómo llegar y finalmente que el libro sea parte de las personas y que realmente lleguen, ¿no? Para cerrar esta partecita sobre edición y ya empezar a hablar sobre la colección, que yo ya estoy muy entusiasmada, quiero que la gente conozca la caja que literaria de este y que trae 3 joyas que las hemos leído en Navegantes y estamos muy contentos de tener estos libros. ¿Cuáles son los 2 o 3 errores? No sé, digan, ¿qué errores ustedes creen que existen en la edición de libros? Y en este caso de ustedes, porque tienen experiencia en el trabajo con novela gráfica, ¿cuáles creen que son como los errores comunes en los que se puede caer cuando se edita este tipo de libro? Genoveva, ¿quieres empezar? Sí. Pues yo creo que probablemente el primer error es como no calcular el tema del presupuesto cuando se está trabajando en una obra. Es decir, no poder definir de entrada si va a ser una obra a 4 tintas, a 2, a 1. En general uno se entusiasma con un proyecto y lo quieres ver, ¿no? Y después te enfrentas también a la diferencia que puede haber con respecto a la rapidez o lentitud para poderlo publicar. Tiene que ver con eso, con no calcular muy bien eso y bueno, y como no, quizás no cuidar tanto a veces el tema de la impresión, puede ser también alguna cosa como, Claro. pero en general, yo diría que más bien todos son como cosas en las que uno puede ir creciendo, aprendiendo, afinando detalles. Yo cada libro que veo, pues me parece que
que va mejor y mejor, o sea, como que va saliendo mucho más natural. Y como es una cosa de afinar detalles, creo que probablemente el único error es hacer las cosas con demasiada prisa. Más bien ahora que lo pienso, creo que lo resumiría en eso, en hacer las cosas con demasiada prisa como para no poder atender los detalles que se merece cada publicación. Claro, yo agregaría dos errores. Uno es, digamos, después de no calcular muy bien que traducir una novela gráfica o incluso un álbum infantil que tiene mucho menos texto, ¿no? Pero además de no calcular que es un proceso editorial costoso, ¿no? De pronto puede parecer sencillo, pues solamente si está todo dibujado, ya está hecho, pasarlo a español pues no debe de ser muy difícil. Es complicado, tiene cosas que uno no se espera en el camino. Pues no calculas los costos, no calculas muy bien eso. Pero además creo que también otro error puede ser no calcular bien el número de ejemplares para la demanda que va a haber para este tipo de libros. Porque no es, hay que, digamos, tener cierta intuición, decir, bueno, yo estoy trayendo un libro que nadie conoce, a un autor que nadie conoce, y por más bueno que sea el libro, probablemente un primer tiraje de 2000 o de 1000 ejemplares quizás sea demasiado, ¿no? Claro, en el entusiasmo uno puede imprimir muchos más. Y el segundo, creo que ya en la labor editorial misma, me parece que es como seguir en la misma lógica de que estás editando texto, un libro con texto, y enfocarse en eso y no pensar que estás editando un libro de texto e imágenes, y que si es posible y si hay la comunicación adecuada con el autor, que es posible editar las imágenes también, porque es un trabajo es un libro integral, pues, ¿no? Entonces también me parece que muchos libros simplemente los editores los publican tal y como llegan y no hay este trabajo de edición que se habría con un autor de solo texto, de decirle cambia el párrafo, de que cortemos un capítulo, ese tipo de cosas. Claro. Duele más, obviamente, hacérselo a un ilustrador, pero hay que hacerlo también, ¿no? También en los ilustradores y los comiqueros puede haber exceso o defecto de trabajo. Sí, y quizás ahora que lo dices, yo sumaría que quizás un error también es pensar que si traduces una obra es como eso que dice Carlos, ¿no? Como pasarlo y pues ya está hecho. En realidad ahí el reto está trabajar como muy de cerca con el traductor, cotejar la obra, el sentido, mirar hasta dónde vas a trabajar también la adaptación de las imágenes, cuando tienen texto, las propias imágenes, lo vas a traducir o no. En fin, todo eso, digamos, es un poco más sencillo en términos de que no vas a tener que esperar o que tienes ya la fecha próxima de publicación y el ilustrador no ha terminado. Puede ser más sencillo porque dices esto está, pero en realidad sí que tiene su nivel de minuciosidad hacer, aunque sea una traducción en ese sentido. Claro. No es lo mismo. Además, me imagino esto de cuando hablaban sobre hacer las traducciones, cuando muchos cómics, los textos mismos dibujados, hay textos dentro de los dibujos, entonces valorar hasta qué momento hay que cambiar también esos textos, ¿no? Claro, claro. Y no son una tipología básica, ¿no? Estamos hablando de lettering o de otro trabajo del diseño de letras. Así es. Y viene lo más lindo de todo, que hablemos sobre su hermoso catálogo, que en algunas, estuvimos viendo algunas de sus presentaciones del libro, por ejemplo, del libro de la mayoría o de otras entrevistas que tuvieron y comentaban que el catálogo que ustedes tienen es híbrido y que siempre está al límite, ahí al límite, y ahorita también volvieron a mencionarlo, Genoveva lo dijo, es decir, como que buscan algo, este deseo de que, por ejemplo, la historia de Tragaluz, nos decías, ¿no? Que mi libro favorito que quisiera, y ella comenta y dice, pero era porque es para 8 años y 10 años, pero al final esta historia es como que tan novedosa, tan diferente, una propuesta, y entonces ahí vuelve a salir esto de que buscan generar su versión. ¿Por dónde va ahí el catálogo de La Cifra? Si lo pueden
estructurar de algún modo no en colecciones tal vez, pero sí en líneas, ¿no? ¿Por dónde va? ¿Dónde va? Las líneas son pues es muy sencillo, digamos, si tenemos que decirlo en ese sentido, tenemos ficción, no ficción, narrativa gráfica y libros infantiles y juveniles, ¿no? Es como ahí están esas líneas muy claras y sobre ellas en realidad vamos siempre buscando textos que desafían a nuestros lectores, que nos desafían a nosotros mismos, que nos hacen como preguntarnos como en dónde podríamos a veces como clasificarlo, o esas historias que no son como tan comunes, textos también que tienen una carga social o emocional que pocos exploran. Por eso también a mí me gusta mucho la apuesta, por ejemplo, de Babel con esta colección de Frontera, que van, bueno, y no solo con esa, ¿no? Habla del miedo, habla de las dictaduras, en fin, temas que de pronto podrían no ser, no parecernos no fáciles, pero que en realidad sí tienen una salida. Entonces, tenemos el caso de Salón Destino, que es una novela gráfica, pero que también puede ser un libro álbum, ¿no? Tenemos Me has visto, que es un libro silente, que es a una tinta, que no es tan común encontrar un libro dirigido a público infantil que esté dibujado solo en lápiz, pero ahí las ilustraciones pues, son un factor fundamental en ese sentido. Las almas de la mayoría, que es novela y tiene un cómic, ¿no? Entonces, todo eso que además a mí me gusta decir que es como hacer una oda realmente a decir que somos una editorial independiente, es decir, que también podemos apostar por esas otras propuestas que quizás no están tan probadas, que quizás la gente no está tan acostumbrada. Claro, eso también tiene un costo de pronto en la velocidad a la que se mueven esos libros, pero nos gusta pensar que aunque sea en un ritmo no tan veloz, pueden ir como permeando y son temas que pueden salir como también para hablar de la bibliodiversidad, ¿no? De cómo abonamos realmente con lecturas distintas y con perspectivas diferentes sobre lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo. Claro, yo agregaría que son libros que nos tienen que provocar una emoción o una conmoción profunda a nosotros como lectores. Entonces, si no lo hacen, hay que pensarlo dos veces, porque editar un libro es como establecer una nueva relación sentimental, emocional con algo o alguien, porque es a largo plazo, porque te va a requerir mucho tiempo de tu vida, mucho esfuerzo, vas a tener que hablar de esos libros muchas veces. Entonces meterte a publicar un libro que no te satisface a ti del todo en un inicio, no te emociona, no te trastorna un poco, es fácil que se desgaste la relación. Son relaciones a largo plazo. Entonces yo siempre, claro, hemos cometido algunos deslices, ha habido libros que quizá no nos han gustado tanto, pero pues yo por eso tengo esta claridad hoy, ¿no? Hoy ya sé que los libros, si no me provocan algo, mejor no los publico. Bueno, sí, es cierto. Y justo, quería, a propósito de eso, vamos a ir conociendo poco a poco, ya los habíamos mencionado al inicio, los libros que vendrán en la caja literaria de noviembre de Navegantes. Y aquí tengo estos dos que bueno, los elegimos muy diferentes entre sí, ¿no? Primero, no sé si podemos hablar de Desertor, y justo ahorita hablaban sobre esa decisión de tomar temas, es decir, aparte de la traducción, ¿no? Este libro viene de otro lugar del planeta, pero ¿qué conexión, es decir, qué es lo que ustedes los enfrentó para tomar la decisión de publicar este libro? Ahorita Carlos me comentó de que sacarán, porque es una trilogía y vendrá una secuela, la segunda parte, para el público mexicano. Es decir, ¿por qué los cautivó a ustedes y ustedes creen que es indispensable o valioso que lo leamos? Bueno, yo creo, comienzo si te parece bien, Carlos, que es un libro, primero que habla sobre migración, sobre lo difícil que es migrar a otro lugar, no necesariamente por un ideal de conseguir un trabajo y desarrollo profesional, sino porque las condiciones sociales del lugar en el que vives te empujan a salir de ahí corriendo.
Eso es algo que pasa también en México. Y luego está el tema de esta historia, es la biografía del papá del autor, y hay también ahí una relación, pues una conexión muy, muy especial, muy importante, una forma en la que él nos va aproximando a su vida, que creo que también es muy fácil identificarla, reconocerla. Es una historia, digamos, muy fuerte, muy, muy dramática, como en estos contextos sociales que están, pues que están cercados por la violencia, pero que al final también tiene un tono como mucho más, pues aunque pasen muchos años, pues hay un tono de esperanza también y de cómo la gente va encontrando ese lugar. Entonces a mí me pareció cuando lo vi que las ilustraciones son muy poderosas, que es muy fácil conectar, digamos, con la emoción que nos está transmitiendo el autor. Y pues retrata muy bien las condiciones duras que se repiten en distintos lugares del mundo, y México, desde luego, no es la excepción. Y yo, bueno, no se puede ver claramente aquí, pero hay unas imágenes, bueno, al inicio del libro, pues es una persona que es un prisionero, es decir, es un desertor, y entonces está cumpliendo, pues, está en un lugar, está encerrado, y cómo se va desplazando esta persona para ir recordando su antes, ¿no? El antes de estar en cautiverio, ¿no? Pero hay una imagen que todo el tiempo sobresale, ¿no? Es esta imagen de ver a través de la ventana, es observar, ¿no? Dice, y luego llega la nieve y el sol y hace que todo brille. Y es como, además porque es en un contexto muy frío, ¿no? Es decir, es Turquía, ¿no? Es Turquía. Ya Turquía, así es, la frontera. Es en la frontera, ¿no? Es una zona muy fría en este caso, ¿no? Es decir, y ellos, lo que me llama la atención es esta sensación, ¿no? Que siento que tal vez también muchas personas en diferentes contextos han sentido, ¿no? En momentos violentos en los cuales no pueden salir de ese contexto. Entonces, pueblos en México en los cuales tienen una violencia en el contexto, sus familias están regidas bajo ciertas formas de vida que no desean, ¿no? Pero deben pertenecer a una milicia, en este caso. Claro. En este caso deben pertenecer a los sin nombre o a los... Rostro. A los sin rostro. A los sin rostro, ¿no? Esta imagen que también me hace recuerdo a V de Vendetta, ¿no? Y el no tener rostro, pero... Sí, el siguiente título justo se llama Cucaracha, el segundo volumen que estará, tiene que ver justo una vez que él tiene que desertar, obligado por estas condiciones, pues no puede volver, ¿no? A ese lugar, entonces va a Dinamarca, ahí es donde se va a desarrollar ya el resto de la historia. Y bueno, pues va a ser un ejercicio de sobrevivencia, o sea, que se llame Cucaracha, hace juego con esa idea de lo que la sociedad no quiere, de lo que te quieres deshacer, pero no hay manera porque son sobrevivientes, ¿no? Y tienen una resiliencia y tienen una capacidad de seguir luchando y de seguirse anclando a lo que sea, digamos. Entonces, sí, es esta imagen que refuerza la idea de este primer título. Ya lo queremos, sí. Bueno. ¿Y cuánto esperaremos para la tercera parte? ¿Y cuánto tiempo esperaremos para la tercera? Espero que no mucho. Espero que no mucho. Todo parece indicar que el primer semestre del año que entra va a estar. No va a tardar. No va a tardar. Eso es una muy buena noticia. Y díganme cómo ustedes llegaron, Carlos, Genoveva, a encontrar este libro, es decir, porque ustedes también, esto es lo que comentaban cuando hacíamos su presentación, hacen traducción y ya tienen un trabajo colaborativo con embajadas y conexiones con diferentes países para que también se visibilice el trabajo que se hace en otros lugares. Este es un hallazgo de Carlos por completo, así que él lo va a contar. Sí, bueno,
Pues una de las partes del trabajo editorial que no, que también hay que ir descubriendo es eso, encontrar nuevas cosas que ofrecerle a los lectores, ¿no? Entonces yo, pues es un gusto personal la novela gráfica, el cómic, y uno de mis propósitos fue, pues, poder convertirme en un editor de novela gráfica, después de la experiencia que ya tenía editando otras cosas. Entonces es trabajo de investigación, básicamente es tratar de encontrar como el pulso de las cosas, qué se está publicando, por qué, tratar de entender cómo están circulando los libros y qué están circulando en los libros de novela gráfica en otros lugares, ¿no? Eh, entonces, investigando, leyendo, cruzando referencias, viendo lo que pasaba en el Festival de Angoulême en Francia, fue sonando este nombre de muy poquito, o sea, realmente apenas había salido Desertor, apenas estaba ahí como haciéndose un sitio en el medio del cómic, y yo lo caché, me gustó, o sea, lo vi, después busqué una traducción al inglés, porque está en danés, obviamente, busqué traducciones, busqué reseñas, se lo enseñé a Genoveva, le dije, mira cómo ves esto. Nos gustó la idea, nos gustó el planteamiento, nos gustó el dibujo. O sea, hay cosas que, o sea, después de tanto tiempo solo basta ver una página y dices, sí, sí, a ver, vamos a ver qué más hay o no. No es por ahí que estamos buscando. Entonces fueron pues eso, esa investigación y luego ese encuentro afortunado. A veces uno investiga y no encuentra nada, ¿no? Y después de eso, pues ya fue a averiguar quién tenía los derechos, fue acudir al gobierno danés a ver si tenían apoyos a la traducción o a la edición, buscar un traductor del danés, no hay muchos, entonces también buscamos, hicimos ya toda la labor, pero todo comenzó con una inquietud de buscar nuevas voces y ver qué estaba pasando en el mundo, ¿no? Y descubrimos que el cómic social, la novela gráfica con temas sociales y de migración, pues está a la alza, digamos, es algo que está haciéndose en muchas partes del mundo, mucha gente buscando su identidad racial, social, étnica a través de la novela gráfica. Sí, y además fue un libro con un trabajo colaborativo también muy rico, porque ahí participamos pues, de nuestros diseñadores, amigos que siempre trabajan, que trabajan muchos proyectos con nosotros, también socios, Diego Álvarez y Roxana Deneb, que ellos nos ayudaron a hacer todo el trabajo también de la adaptación gráfica. Creo que fue un gusto trabajar también con Daniel San Cosmet, que es el traductor de este libro, hacer el cotejo. Todo esto fue así como un trabajo muy, muy rico. Yo este es uno de los que recuerdo como con una muy grata experiencia del trabajo que implicó hacerlo. Qué bonito. Y por otro lado, tenemos este otro libro que da un giro total, es decir, porque si habla de un contexto social, muy real, muy crudo, la persona límite, cuando yo vi este libro y llegó, tuve la oportunidad de conocerlo en una clase justo con Andrea Fuentes, y Andrea dijo, este es un libro que tienen que verlo, y yo dije, wow, ¿no? Llegó a la librería, Román lo vio y dijo, yo lo quiero. Es decir, lo compró, ni bien llegó, lo compró. Entonces, y me recordó mucho a las aventuras del barón Munchausen. Es decir, sin verlo. Me recordaba El Delirio, o me recordaba a Terry Gilliam, y yo decía, esto está... Y cuando ya ves los interiores, te das cuenta que no estás equivocado. No, para nada. No estás equivocado para nada. No sé si nos pueden contar un poquito sobre los incrustáceos. Ya nos hablaron sobre la edición, sí. Pero cuéntenos un poquito sobre la historia, por favor. Bueno, la historia de Incrustáceos va, tal como lo dice, sobre una historia delirante pues, que nos recuerda también, además de todo lo que ya dijiste, como un viaje a una odisea, ¿no? Que está como enmarcado por muchas cosas que van a ocurrir, una serie de puestas, de pruebas que tienen que pasar estos antihéroes,
¿no? Que lo son, que tienen una relación muy, muy peculiar también entre ellos. Las cosas que les pasan son raras y cuando dentro de la historia tienen que llegar a un lugar y contar lo que les ha pasado, van a contar cosas todavía más extrañas. El trabajo de la traducción en ese caso también fue muy interesante. Hay una parte que habla de los moluscos, esa página justo que por ahí está del lado izquierdo. Nos llevó también mucho tiempo trabajar con la traductora, con Luis David, el tema de cómo le poníamos, porque son nombres inventados que vienen de un molusco con otro y bla, bla, bla. Entonces es una historia además que nos llamó inmediatamente porque también tiene un formato no convencional en términos de la presentación de las viñetas, tiene un trabajo muy detallado en la ilustración. A la autora, si no me equivoco, Carlos, le llevó 10 años hacer este libro. Wow. Sí, la técnica es correcto. Toda a mano. Entonces, en realidad, además, la idea de que fuera también una autora mujer, con un nombre que no parezca que es como de una francesa, sino que también parece que es una mexicana, Rita Mercedes. Pero bueno, las ilustraciones son hilarantes y hay un gran trabajo. No sé si tú quieras añadir algo a ese libro. Bueno, es un libro que es uno de mis favoritos. Como editor, es uno de los que estoy más orgulloso. Me gusta tanto, lo puedo volver a leer, lo puedo volver a ver, no le encuentro ni un error, lo encuentro perfecto, me gusta. El trabajo de impresión además también es impecable. Y es un libro, es una mezcla de la Odisea, como decía Genoveva, sí tiene de Terry Gilliam, sí, Baron Munchausen, pero también es como una especie de nuevo Quijote, porque los personajes están viviendo esta especie de fantasía heroica, absurda, que tiene que ver también con pues simplemente es como una fábula que tiene que ver con qué hacen los franceses cuando van de vacaciones, ¿no? Y la autora lo lleva al límite, al extremo, sí, el dibujo también, todo lo que ocurre en este libro está sacado de otra época. Parece viejo, pero parece algo que nunca has visto al mismo tiempo, ¿no? Bien, sí. Yo creo que también sí tiene muy acertado. Las hojas, no sé si perciben, pero tienen un tono amarillento, el uso de la tinta que es un sepia, pero que sí, como ustedes dicen, es tan bonito el trabajo y la impresión tan buena que uno es capaz de ver toda esta labor que dicen que duró 7 años y que sí valió la pena porque al final el dibujo o el valor del achurado y todo eso, pues sí, como objeto visual, es también una delicia disfrutarlo. Y ya la historia misma y lo que decían, que también es muy extraño el uso de las viñetas, ¿no? Que es una forma diferente de contar la historia. Pues como lo hacían un poco en el siglo XIX, es como el texto a un lado, a un costado de la ilustración. Por eso también suena como técnica antigua, ¿no? Pero sí. Es una narración muy contemporánea y es uno de esos libros, es de los más inclasificables que yo he visto en mi vida. O sea, también es un tipo de obra que no está dirigida a un público específico, no es. O sea, a los niños quizá no les llame demasiado la atención, aunque supongo que debe haber ilustraciones que los tendrían hipnotizados, pero es para un público general dispuesto a entrarle a un mundo extraño. Es por eso que Navegantes decimos de que somos una librería de ilustración, o si quieren, literatura infantil y juvenil, pero de 0 a 100 años, porque la más de la mitad de nuestros compradores son adultos, adultos que compran para ellos mismos y no los compran para niños, ¿no? Claro, por supuesto. Y además, y también libros que son silenciosos que también tienen en su catálogo como Salón Destino o Me Has Visto, del gatito, que si bien pueden ser muy accesibles para los chicos, pero es una gran, son obras literarias, tienen ese valor artístico, ¿no? Que
lo pueden encantar a un pequeñín de 4 años, 5, 6 años, pero también a un adulto, ¿no? Es decir, creo que en eso sí también como que vamos por el mismo rumbo. Y aquí tengo pues las almas de la mayoría. Contarles que Román, mi esposo, que también es parte de Navegantes, él cuando vio este libro, pues a él le encanta la novela gráfica. Entonces, lo primero que lo atrapó, dio la miradita y dijo, la novela gráfica. Sí. Y luego dijo, vamos. Y lo empezó a leer. Y yo le decía, ¿y cómo de qué va? A ver, cuéntame. Y me dice, no, es que no te puedo contar. No te puedo contar, pero lo que él me dijo era que todo el tiempo lo cautivaba y le hacía eco esto de la niñez, del niño, ¿no? De esta capacidad del niño de mover la vida de las otras personas en la historia y esto de qué sentirse de esto de las almas de la mayoría, de contar esta historia de los que, pues a los que no les va tan bien la vida, ¿no? Es decir, esto de romper la ilusión, ¿no? La ilusión, la añoranza de lo que uno deseaba y de lo que es caer en la realidad. Entonces él al final me terminaba diciéndome es que son muchas vidas, ¿no? Muchas vidas que cuentan historias y podrías seguir hablando sobre una y ya viene otra historia y empiezas a encontrar un relato que siempre termina, ¿no? No sé si en el desconsuelo, ¿no? Pero sí también en parte en la nostalgia. No sé, ¿qué me quieres decir además? Porque tenemos la fortuna de que Carlos, que es también el escritor, está por aquí, así que no sé quién quiere, coméntenme sobre Almas de la mayoría. Pues sí, Carlos, ¿quieres contar sobre tu libro? Sí, bueno, es un libro obviamente muy personal. Me gusta mucho cómo lo describes, porque básicamente esas son las emociones que lo atraviesan. Es un libro de mucha nostalgia, de mucho conflicto con la vida adulta, con las necesidades, las obligaciones de la vida adulta. Es un libro un poco antiacadémico, antiintelectual, porque es una queja, no es que yo en particular tenga un problema con ese mundo, pero el personaje sí siente que todas las reglas de la clase media intelectual lo han un poco obligado a tomar decisiones equivocadas, ¿no? Pues sí, todas las dimensiones de la infancia y lo mágico y la posibilidad de encontrar ahí en el recuerdo de lo que fuimos alguna vez, esta idea de pureza en la infancia, de encontrar ahí alguna respuesta, algún camino para volver a pues hacer las preguntas correctas, ¿no? Eso es lo que está en el libro. No sé si los personajes se salvan, algunos sí, otros no, pero a mí lo que me importaba mucho era traducir esa sensación, que es una sensación realmente muy mía, ¿no? Hay elementos autobiográficos que están ahí un poco escondidos, pero más me importaba pues lograr transmitir eso a los lectores. Que además está en esta parte de la novela gráfica en la que aparecen estos seres también que un poco van a tratar de componer a todas las personas, ¿no? Estas almas que están justo como en crisis o las crisis vocacionales que tenemos llegado a un punto de si el camino que elegimos fue el correcto, las decisiones que tomamos, cómo han repercutido hacia adelante, como en una cadena, ¿no? O sea, algo que desencadena una vida en la que estamos hoy. Y entonces la parte de la historia que viene al final de ese cómic que está ahí, que tiene un gran trabajo también, pues desarrolla esa parte que también es ya lo fantástico que tiene este libro, el elemento fantástico que tiene, porque se desarrolla pues en un universo que no vemos, pero que tiene conexión con el niño que es el protagonista también de esta historia, ¿no? Entonces, pues esto fue un placer editar también este libro en ese sentido y de decir, integramos ahí esta historia que se deriva
y que sería fantástico conocer, pues la respuesta fue como, pensábamos en algún momento sacarlos por separado, y al final dijimos, integrémoslo porque tiene todo el sentido y porque es como asomarse también a otra parte que seguramente provocará curiosidad en unos. Como no es una historia en realidad consecuencia de nada, también se puede leer sin esa parte, es decir, se puede o no como acompañar, y creo que si se acompaña es maravillosa la experiencia. Entonces, en realidad es un diálogo entre ambas, es un diálogo entre ambas, pero también la portada y también esta idea hay algo de lo japonés en esta, Sí. Se proyecta, y también en alguna entrevista escuché que Carlos hablaba sobre Murakami respecto al libro, y también algo interesante, y que, pues sí, Román volvía a referirme y me decías que hay dos planos de realidad, hay un plano surrealista, que volvemos a la idea de esto, de también al llegar a este momento como de desequilibrio, ¿no? De también la ruptura que ustedes buscan, ¿no? En la cifra, ¿no? Como concepto de la edición, ¿no? De el plano cotidiano, ¿no? Contar una historia cotidiana y contar esta historia, esta otra, que es fantástica, ¿no? Sí. Claro, es la idea de los planos que se tocan, los opuestos que se encuentran. Un poco el nombre de la editorial va de ahí, digamos, como que los libros son la cifra de otra cosa, son la llave para descifrar ese otro camino, ese otro lado del mundo que conocemos, y obviamente se ven ahí, al menos desde mi lado de lo que me toca en la editorial, pues eso está aquí como obsesiones mías, pero también está en el catálogo algunas de las obras que están en el catálogo, que sí tienen esa necesidad, ¿no? De conectar cosas que parecen no conectar en un inicio, ¿no? Ya saben, bueno, yo encantadísima, es decir, estas son los 3 libros, esto es la locura misma, es decir, vean, y 3 para un público. Muy pronto sacaremos otras cajas, les prometo, para más pequeñitos, pero esto era una joya que queríamos tenerla para que puedan tener 3 de estos libros. Mañana será la publicación de la caja literaria de noviembre, con ya saben, solo son 20 cajas, el 20% de descuento, y ya estaremos haciendo todo el anuncio. Miren, gracias, chicos. Antes de cerrar, algo que me llamó la atención, lo último, era que yo recordé que la primera vez que yo leí la cifra, siempre venía un epígrafe o una nota de Borges, ¿verdad? Es decir, a propósito de lo que significaba, el significado de la cifra. No sé si me pueden comentar eso, y Genoveva, si me puedes comentar sobre este tercer ojo del gato, es decir, ¿qué símbolo? Porque todo, es decir, también ahí se proyecta todo lo que significa la cifra, así que, pues... Sí, pues esto que decía ya Carlos sobre las cifras, de la cifra pequeña o la cifra de las cosas, lo que hay que descifrar, y en ese sentido elegimos el gato, que tiene el tercer ojo, que son animales que históricamente están asociados a esta capacidad de poder ver cosas que las personas no vemos, como en otra dimensión, y entonces en ese sentido es lo que se puede descifrar también, ¿no? Lo que hay que leer más allá de de la primera impresión, se trata de eso, de ir descifrando los libros, los contenidos, las historias. Entonces con eso tiene que ver el nombre de la cifra. Y el tercer ojo del gato. Y la la frase es una frase de Borges que viene en uno de los ensayos de 7 noches. Es una frase que encontramos después de haberle puesto el nombre a la editorial, pero fue un encuentro afortunadísimo. Es una frase muy linda que dice: el mundo está hecho de correspondencias, y en las cosas más pequeñas está la cifra de las mayores. Una frase así, me parece que sí traduce lo que queremos hacer, nuestra aspiración, digamos. Qué bonito cerrar con eso. Muchas gracias, Genoveva, Carlos, por esta entrevista, por mostrarnos un poquito qué hay detrás de la cifra. Agradecerles la generosidad con la que han mostrado
su labor, porque es una labor que a veces no se ve en los libros, muchas veces hablamos de los autores, de los ilustradores, pero hay alguien que está hilvanando, que finalmente hace que la idea se vuelva el objeto que tenemos aquí en la librería y en sus casas. Gracias a Navegantes por la Gracias. invitación, a ti, a Román, por leernos, por seguirnos, por promover también este espacio para que hablemos de este quehacer que hacemos y que tanto disfrutamos. Y pues bueno, estamos muy emocionados también con la idea de las cajas, así que anímense y ya aparten las suyas. Sí. Solo son 20, ¿eh? Sí, y si ven, bueno, entonces ya pueden ir haciendo los pedidos para que vayamos marcándoles uno a uno, les vamos definiendo una caja. Entonces, ustedes solamente escríbanos. Muchas gracias. Carlos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Bien. Les mandamos muchos saludos aquí desde Navegantes. Gracias por seguirnos. Gracias. Y ya saben, tendremos más actividades mañana. Si quieren pueden escucharnos. Estamos en una charla en la Casa 100 Años de Soledad a partir de un congreso que se llama Ida y Vuelta para hablar sobre literatura infantil, y vamos a hablar con la librería Mundo Azul de Alemania, y la próxima semana también tenemos otras como sorpresas y ya les iremos diciendo. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Fabuloso. Gracias, Carlos. Bye. Adiós. Bye. Bye.